Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo 4. Mi nombre es Silva Robles Miguel Ángel. Voy a comenzar la exposición. Mi compañero es Natividad Quintero Henderson Stewart, que va a seguir después. El informe final contiene la modulación y demodulación por variación de amplitud ASK, por variación de frecuencia FSK, la simulación virtual en Multisim y la simulación en MATLAB, que es el informe final, ¿no? Como ya mencioné, somos integrantes del grupo número 4, ¿no? Ahora pasaremos a la parte del FSK, ¿no? Primero haremos el ajuste del demodulador. Seguiremos los datos correspondientes que vemos aquí. Vemos los datos, seguimos tal cual nos han enseñado en el Lucas Null. Seguimos los pasos. Esto de aquí nos ayudará a mirar o a calibrar el FSK out y la frecuencia de marca, que es el Fmark, ¿no? Ya que nosotros vimos que ahí habían dos perillas y cada una se calibra de forma distinta, ¿no? Una con una entrada de 5 voltios y el otro con sin entrada, ¿no? Con la entrada de tierra. En este caso lo conectamos y empezamos a calibrar, ¿no? Aquí vemos una figura y la otra figura, ¿no? Que podemos decir que al inyectar, como dice aquí, el TTLI en tierra virtual, esto hará que se modifique el F-space, ¿no? Que es uno de los que queríamos hallar, los que queríamos calibrar. Y cuando conectamos a 5 voltios, comenzará a funcionar el Fmark, ¿no? Y tenemos que obtener las divisiones requeridas. Aquí no se nota bien en la imagen, pero con las divisiones requeridas, ahí dice aproximadamente, aquí arriba dice aproximadamente la frecuencia, ¿no? Que teníamos que tener, ¿no? Que es, aquí dice 1,3 kilohertz, ¿no? Y aquí arriba tenía que ser con los medidores 1,3 kilohertz, ¿no? Representación de la curva de la señal, medición de la evolución de la señal a la salida del modulador FSK, ¿no? En este caso, como vemos aquí, ya prendemos, y una vez calibrado, prendemos el generador de funciones, ¿no? Una señal lógica o una señal sinusoidal con una amplitud aproximada de 5 voltios, una frecuencia de 5 Hz, 150 Hz, y ponemos las especificaciones del osciloscopio para ver qué sale, ¿no? En este caso, como es una modulación FSK, y es como se lo dije o está mostrado en la teoría, podemos mirar que esta es la onda de entrada, ¿no? La onda cuadrada, la onda moduladora, y la final, la onda de salida, es la onda modulada, ¿no? Que es el canal el rojo. Podemos ver como cuando el bit en este caso es cero, ya que este es uno y este de aquí es cero, como que las ondas se van juntando, ¿no? Y al irse juntando, eso significa que el periodo se hace más pequeño, ¿no? La frecuencia crece, ¿no? Que es lo que sí debería cumplirse, ¿no? Eh, Como podemos ver, en este caso, además, la frecuencia de la señal portadora se modifica mediante la señal de modulación, ¿no? Y se produce este procedimiento mediante el desplazamiento de frecuencia, ¿no? Como vemos, se va desplazando la frecuencia y esto va haciendo que las ondas se achiquen o se agranden, ¿no? Seguidamente tenemos, ahora ajustamos el demodulador, ya que ajustamos el modulador al inicio. ¿Cómo hacemos para ajustar el demodulador? Eh, Simplemente abrimos el osciloscopio, cambiamos la configuración, obviamente. Eh, Abrimos el osciloscopio y vamos a medir lo que bota el demodulador, ¿no? Dice, ajuste una frecuencia VCO de 1,7 kHz en la salida mediante el potenciómetro de compensación, ¿no? Hacia el lado del demodulador, que ahí lo indica en la tarjeta, había un potenciómetro
que decía offset, ¿no? Y eso hay que moverlo de tal forma que se encuentre una frecuencia de 1,7 kilohertz, como dice aquí. O aproximadamente, como vemos aquí, 5,9 divisiones, ¿no? Aquí vemos 3, 4, 5,9, un poquito menos, podemos ver aquí. Aquí, un poquito menos, 5,9 divisiones, ¿no? Casi 6 divisiones, ¿no? Esto sirve para ajustar el demodulador y que bote esto de aquí, ¿no? Con las divisiones que se cuenta, ya que cada cuadrado uno lo calibra con el osciloscopio. Con las divisiones es mucho más sencillo de ver la frecuencia, ¿no? O acercarse a la frecuencia, ¿no? Probaremos la demodulación FSK. En este caso ya ingresaremos para ver si lo hemos hecho bien. Ingresaremos el generador de funciones. Le meteremos una señal sinusoidal lógica de 1,1 de 5 voltios a una frecuencia de 20 Hz, ¿no? Prendemos el osciloscopio y podemos ver lo que nos sale, ¿no? En este caso podemos ver la señal semi-reconstruida en el cual se produce un ligero desfase, ¿no? Como podemos observar. Esto casi siempre ocurrirá, pero la señal modulada casi siempre en la demodulación coincidirá con la inicial, la señal de entrada. Y como dice aquí, se puede producir un ligero desfase, ¿no? Como lo observamos. Seguidamente, espectro de frecuencias. En este caso mediremos el espectro de frecuencias, ¿no? Para esto hay que saber abrir el analizador de espectros. Lo calibramos como dice aquí. En este caso la entrada va a ser de 5 voltios. Modificamos los valores y vemos que tiene un pico grande, ¿no? Aquí podemos ver el pico. Aquí podemos ver un pico grande cuando es el FK Space, cuando se le introduce 5 voltios y cuando no se le introduce nada, ¿no? O se le conecta a tierra. Podemos ver el FSK Mark, el F Mark. En ambos diagramas, la tensión en función de la frecuencia muestra en ambos diagramas, como vemos aquí, una señal alta. Se muestra la función de marca y la función de espacio, ¿no? 1, 0 y 1, 5 voltios. A ver qué más dice. En ambos, la señal de entrada es distinta. Concluimos que al tenerlo en una señal space, esta genera mucho más lóbulos secundarios, ¿no? Como vemos aquí, genera mucho más lóbulos secundarios. Y aquí en la señal MARC vemos que casi no existen lóbulos, ¿no? Mejor dicho, no se notan, ¿no? Deben ser, pero muy pequeños. Se puede observar que el lóbulo principal, en este caso en el MARC, se puede observar que es mucho menor que la del MARC, ¿no? Como vemos en la figura. Seguidamente, el espectro de frecuencia de la señal de modulación dinámica. En este caso, le meteremos una señal lógica de 5 voltios, ya que en este de aquí no pusimos nada. Un generador de funciones, en este caso, a ver qué nos sale. Y como vemos, ya no es igual, ¿no? El FM, ahora que es 150 Hz, aproximadamente 300 baudios, vemos que a diferencia de los dos de aquí que solo tenían un lóbulo principal, aquí vemos como que los lóbulos van rondando, ¿no? Ya no son igual que antes. El ancho de banda teórico, como pudimos observar aquí, es de 1100 Hz, ¿no? Que es por aquí más o menos. Y esto comprobaría lo que en teoría se aprendió, ¿no? Luego tenemos el otro resultado cuando variamos un poco la frecuencia. Entonces la velocidad de modulación teórica por un ancho de 3 kHz equivale a más o menos 750 baudios por teoría. Y esto corresponde a una frecuencia de modulación de 750 Hz, ¿no? Y el ancho de banda, como sabemos, máximo, mira, aquí se puede ver, es de 3000, ¿no? 3000, 3200. Eso quiere decir que cuando le conectamos una señal, en este caso lógica
Sinusoidal ya no aparece un solo lóbulo como aquí, que era una señal única, ¿no? Un deceno, que era 5 voltios o simplemente 0 voltios tierra, ¿no? Los códigos los explicará mi compañero. Pasaré a explicar lo que es las simulaciones, ¿no? Tenemos aquí ambas simulaciones que tenemos que hacer de la SK y del FSK, ¿no? En este caso aquí tenemos el FSK, todo lo que nos pedían, como estaba dado, le daremos play para que inicialice. Tenemos aquí, podemos abrir por aquí y podemos ver lo que nos bota, que es lo que dice, ¿no? El SK, en este caso, suprime donde está el cero, ¿no? Aquí vemos que está suprimiendo, como podemos ver aquí, la señal en azul da a la señal cuadrada y la señal en rojo es la ya modulada, ¿no? La señal cuadrada, la moduladora y así. Y vemos que sí cumple, ¿no? Sí suprime aquí. Ahora mostraremos el FSK. Aquí tenemos la modulación FSK. Le pondré pausa para poder hacerlo. Tenemos la modulación FSK. De la misma forma, aquí están la moduladora, ambas ondas, ya que son dos. En este caso, una de 5 voltios pico, pero una con 500 kilohertz y otro con 1 megahertz. Y la cuadrada será de 100 kilohertz y de 5 voltios, ¿no? Igual. En este caso tendría que achicarse, ¿no? Le daremos play para que empiece a botar. Y aquí podemos ver, ¿no? Cómo cumple, ¿no? Se empieza a agrandar justo en los unos, bota la señal normal y en los ceros la señal se hace más, aquí lo podemos observar mejor, en los unos y en los ceros, y como que la señal se hace más, se pega más, ¿no? Se junta más. Es lo que podemos observar aquí, ¿no? Ahí. Aparte, según lo que estoy viendo aquí, vemos que el periodo se hace más pequeño, ¿no? Eso significa que la frecuencia se hace más grande, ¿no? Y eso es todo. A continuación daré pase a mi compañero Henderson, que se encarga de explicar el ASK, la teoría de Lucas Null de la ASK y la simulación en MATLAB, ¿no? Bien, ¿qué tal? Mi nombre es Natalia Quintero Henderson y voy a hacer la continuación de la exposición respecto al laboratorio número 3 que se está llevando a cabo. En esta parte voy a continuar al respecto a la explicación de la modulación y demodulación en ASK. Eh, Según lo que se pudo apreciar en el laboratorio, nos dan, en este caso, de cómo poder armar o montar el circuito. Entonces tenemos la imagen de lo que se hizo en la experiencia y a partir de allí se nos pedía las determinadas informaciones siguientes. Por ejemplo, usamos, ¿no? Lo que nos compete y, primeramente, hallamos el ajuste de la frecuencia, del cual, mediante el dato, hicimos algunos en este caso ajustes, según se pide la experiencia, en la cual tengamos un base de tiempo de 1 milisegundo por división, el canal A igual a 1 volt por división, el canal B 2 voltios por división. Obteniendo, haciendo la ejecución, obtenemos la gráfica como el siguiente, ¿no? El cual lo podemos apreciar que hay una señal analógica con una señal portadora, en la cual estas se van limitando de acuerdo al procedimiento que se puede realizar. Lo podemos entender de una manera más precisa a partir en este caso de las preguntas o el cuestionario que se hizo en este laboratorio. Por ejemplo, ¿qué características definen a la demodulación ACK? La tensión de la señal portadora cambia con la señal de modulación. Es verdad, podemos ver de la gráfica cómo apreciamos la señal de moduladora con este caso con la tensión de la portadora, ¿no? Y vemos que eso hay una relación. La frecuencia de la señal portadora cambia con la señal de modulación. No, eso es incorrecto, no cambia. Lo podemos apreciar con la gráfica. Como consiguiente,
un nivel bajo en la señal de modulación efectiva en la señal portadora. Esto lo podemos ver, sí, porque mira, si ven, viendo la señal analógica, vemos en este lapso que se está, como por decirlo, se está eliminando. Continuando, el ACK es una modulación de amplitud con una tensión de modulación de cuadrada, correcto. Es una modulación de amplitud en la cual estamos usando en ceros y uno, ¿no? Continuando, por ejemplo, ahora nos tocaría realizar la demodulación, que sería el proceso inverso, es decir, a partir de la prácticamente la gráfica obtendríamos los datos, ¿no? Del cual tenemos el gráfico que se realizó, en este caso, el circuito armado, una experiencia, y con ello, eh, según también las especificaciones, realizamos lo siguiente, ¿no? Respecto a los ajustes de tenor de funciones, la frecuencia, que en este caso es 20 Hz, y además, igual, ¿no? Las características del telescopio, que sería en este caso canal A, canal B, con sus respectivas, ¿no? Opciones. El resultado que se obtuvo para este procedimiento fue lo siguiente. Podemos ver algo muy interesante que se da unas señales, si bien es cierto, de tipo cuadrado. Hay características que tenemos que tener en cuenta, que apreciación, podemos ver que canal A y el canal B están prácticamente en fase, como también tienen fase de misma longitud, ¿no? Y lo podemos desarrollar con las frecuencias del cuestionario. Por ejemplo, eh, ¿qué afirmaciones son correctas respecto a la señal de modulada? ¿La señal de modulada está desfasada a 180 grados? No, eso es incorrecto, no está desfasada. Además, la señal de modulada coincide con la señal de entrada, eso es correcto, están coincidiendo las dos, se puede apreciar, ¿no? La señal de modulada está en fase con la señal de entrada, es correcto, están en fase, se puede apreciar que las dos tienen la misma fase. Y por último, los niveles de tensión son muy diferentes, no, no son muy diferentes. Por más que se podría apreciar una pequeña brecha, es prácticamente, no es tanto a consideración como se podría mencionar, que puede ser tan diferentes a gran magnitud. SK, TSK y QTSK. Empezamos con la modulación ASK. Primero, definimos nuestros parámetros de la señal, que sería nuestra frecuencia de la portadora, que es en el 2005, la frecuencia de muestreo, que sería 500, la duración de la simulación, que sería un segundo, y el muestreo por bit, que sería 500. Luego, el código binario específico. Es decir, este código puede ir cambiando de acuerdo a cómo uno esté ingresando, ¿no? Como uno lo ve pertinente. Por ejemplo, este es un código de bits que ha sido así asignado de manera, para nuestro ejemplo, que también voy a ir cambiando algunos ceros por unos o unos por cero, para poder ver cómo se va cambiando nuestra señal analógica. Luego tengo, ¿no? En este caso, que es el tabulador de la señal de datos, que es una relación lógica de código. Luego, el generador del tiempo, también. Luego casi podemos ofrecer la amplitud de la señal ACK, donde el cual podemos ver que para cada bit pues estamos dando 10 y para una amplitud, para un cero, que sería en este caso 0 bit, 5. Esto también se puede cambiar, se puede representar de acuerdo a la manera como lo podemos ver o apreciar de una manera más competente. Luego, continuamos con la modulación ASK. Acá tenemos cómo generamos la señal de la portadora. Luego, acá tenemos la modulación ASK usando amplitudes variables para los bits. Luego, continuamos y podemos ver en lo siguiente que esto sería la gráfica, o sea, que nos está mostrando respecto a los datos binarios. Y a continuación, tenemos la señal modulada que también nos está mostrando, en este caso, de manera gráfica. Pero nos está mostrando que conlleva hasta acá, gráficas por separadas, ¿no? Del cual también nos dimos un pequeño tiempo para visualizar a las dos gráficas de manera superpuesta. Y el código que se realiza para estas dos gráficas juntas fue la siguiente, ¿no? Y acá solamente llevemos la forma de acomodar para que sea lo más presentable posible nuestro código. Ejecutando, tenemos lo siguiente. Como mencioné, van a aparecer dos gráficas. Y cuando aparecen dos gráficas, como estas que son acá, podemos ver, ¿no? Como comenté, primero va a ser la señal de datos binarios y luego va a aparecer la señal modulada, en este caso ACK. Y acá podemos ver una superposición de ambas, ¿no? Como podemos estar apreciando estos, este, estas gráficas. Como comenté algo muy importante, dije yo que esto que está acá al principio, los códigos binarios específicos, lo hemos establecido para nuestro código, ¿no? Pero cual, si nosotros vemos, empieza con uno, ¿no? Uno, y acá lo podemos ver, ¿no? A uno. Luego, toca el cero, baja a cero, se puede apreciar. Luego sube a uno cada segundo, ¿no? Luego sigue a uno, otra vez sigue uno cada segundo y así sucesivamente. Del cual podemos apreciar que la señal modulada se va, en este caso,
adaptando a nuestra señal, que sería en este caso la señal digital, ¿no? Que sería en este caso una onda cuadrada. Y acá podemos ver, empieza con una amplitud de cuánto, para cuando es un bit, ¿cuánto le hemos puesto? Le hemos puesto 10. Ah, entonces llega hasta arriba 10. Cuando llega a cero, ¿cuánto le hemos puesto? 5. Ah, entonces empieza acá. Y continúa, pues, ¿no? Llega acá, empieza un bit, hasta arriba, empieza. Y luego, igual, sigue en este caso, la asociación de gráficos. Entonces, para hacer un cálculo, ¿no? En este caso, una simulación mediante en MATLAB, vamos a cambiar el procedimiento de los bits. ¿No? Acá le pongo, por decir, a ver, digamos, acá le pongo un cero y acá también le pongo un uno. Vamos a ver cómo se aprecia. Y acá también le pongo un uno, ¿no? Por decir. Y cambiamos la amplitud. Si que sea, por ejemplo, la amplitud ahora 5 y el de abajo, en este caso para el cero, que sea 0.5. Eh, vamos a ver cómo se ejecuta y observamos, pues, ¿no? Lo siguiente. Y eso es natural, pues, ¿no? Mira, empezamos con uno. Hay uno, 2, 3, 4. 4 veces uno. Eso indica que por un tiempo de 4 segundos, lo podemos ver. Hasta acá hay 4 segundos y empieza con uno. Luego siguen 3 veces cero. O sea, durante 3 segundos hasta el séptimo. Y análogamente así. ¿Y cómo podemos ver cómo ha cambiado la señal modulada? Lo podemos apreciar. Empieza del cero, en este caso, ¿no? Del tiempo cero hasta el 4 con una amplitud de 5. En el momento anterior era 10. Entonces hemos cambiado. O sea, es una apreciación más que todo para poder, eh, sobre todo, ¿no? Ver cálculos, entre otros tipos, que sea competente, ¿no? Y cuando llega, por ejemplo, al tiempo 4, acá ya sería solamente 2.5, la amplitud, ¿no? La mitad, que sería por acá. Y eso cómo lo podemos ver de manera conjunta acá. Entonces, ¿no? Podemos ver que cómo está variando la amplitud respecto, ¿no? A la gráfica cuando se dan estas ciertas características. Ahora, ¿pero qué pasaría si nosotros también veamos este punto y cambio de esto, por ejemplo, a la amplitud del cero, lo estamos dando como lo mismo como si fuese una amplitud del bit, acá uno y acá cero. Veamos como nuestro resultado, ¿no? Acá, por ejemplo, voy a poner un cero para cambiar, ser algo diferente la dinámica y acá un 1. Entonces le damos a ejecutar y se nos presenta, ¿no? La gráfica, que ahora sería adecuado respecto a la amplitud de los datos binarios y también así modulada se está adaptando en este caso a cierta amplitud. Y podemos ver, ¿no? Por ejemplo, análogamente, empieza con uno llega a la amplitud, llega hasta uno y cuando llega a cero, en este caso 0 bit, la amplitud sería cero, se propone cero. Y continúa, ¿no? Llega, por ejemplo, al tiempo que sería 2 segundos, empieza a estar con un bit, sigue hasta el tiempo de 4 segundos, llega hasta acá y continúa. Entonces, se puede apreciar esa, ese punto de comparativa, cómo podemos ir cambiando nosotros respecto, en este caso, a nuestro dato final y nuestra amplitud. Eso sería la parte de la explicación de ACK. Eh, continuando, continuando, eh, eh, en esta parte ya explicamos los resultados, ¿no? Acá también el ACK, así un muestreo general. Análogamente, para una modulación FSK, eh, se realiza el código de MATLAB. Además, eh, vamos a tener la siguiente apreciación, ¿no? De cómo es lo que está cambiando, ¿no? En este punto. Me someto de nuevo al MATLAB, empiezo a la explicación con el FSK, del cual empezamos, ¿no? Tenemos los parámetros, la frecuencia de muestreo, tenemos los asignados, tiempo de simulación de segundos, la frecuencia de vídeo, entre otros. Luego creamos una señal binaria, análogamente. Esta señal ha sido definida, que también lo podemos ir cambiando, como se hizo en ASK. Luego tenemos, por ejemplo, bueno, cómo estamos creando la onda en ASK, eh, la forma de la lógica, que en caso es un bit, se ejecuta, si en caso no, se produce, ¿no? ACRBs. Luego visualizamos las señales, la señal original, en este caso el bit, de manera independiente y también la señal modulada en este caso de manera independiente. Luego visualizamos, ¿no? Hacemos el trabajo de hacerlo de manera conjunta para poder ver en una misma gráfica, cómo se puede apreciar, ¿no? Y luego las personalizaciones de gráficos, ¿no? Que solamente son características que medimos al procedimiento. Hacemos la ejecución y dentro de la ejecución podemos ver lo siguiente, pues es lo que está acá. ¿Qué miramos? Por ejemplo, ¿no? Acá subimos un poco en la parte del código de mala y vemos, ¿no? Empezamos con una señal de punto, luego una señal de cero y así sucesivamente. Por ejemplo, si empezamos con una señal de uno, luego baja a cero, ¿no? Para el tiempo está en este caso
en milisegundos, entonces sería 0.1, 0.2, 0.3, llegamos acá y continuamos, ¿no? Con el mismo código que está acá del lenguaje terminario, hacemos el siguiente recorrido. Y acá viene lo interesante, ¿no? En esta parte de la FSK, a comparación con la ASK, cuando llegaba a cero, eh, se bajaba, pues, ¿no? O sea, se hacía, se proponía más, pues, en este caso, se petaba más la gráfica, pero en este caso no. Se, es como una gráfica parabólica en la cual en ese lapso de tiempo, y cuando le corresponde a cero, hace, ¿no? como una cuadrada y luego continúa, pues, ¿no? Pero eso sigue manteniendo sus características, porque la amplitud, en este caso, siempre va a variar de 0 a 1. Pero esto lo podemos cambiar, ¿no? Ir cambiando, claro que sí. Por ejemplo, acá podemos poner en este caso, que sea, por ejemplo, un cero más, y acá un cero más. Por eso, estamos en esta expectativa y le damos a ejecutar y vamos a ver cómo podemos cambiar, ¿no? Entonces, lo bueno de la simulación que podemos ver en tiempo real algunas características o preguntas que uno se puede realizar para hacer la codificación. Por ejemplo, ¿no? Vemos acá, mira, la señal binaria es 1, empieza, baja, hasta cero, cero, y continúa, ¿no? De acuerdo a lo que hemos dado. Y como vemos cómo la señal va cambiando, ¿no? Va cambiando también, y llega acá, plum, llega. Y cada otro intervalo hasta el 0.2 empieza, plum. Análogamente, empieza hasta acá. O sea, cada cero se está completando como si fuese una onda entre los intervalos. Y luego continúa, ¿no? Hasta un señal. Y eso sería la precisión. Pero si lo queremos de una manera más precisa, más conjunta, acá está. Por eso hicimos el trabajo de que se proponga la gráfica, ¿no? Cómo está trabajando precisamente la señal digital y cómo interactúa la señal analógica, ¿no? Respecto a esos cambios. Eso sería una explicación práctica respecto a lo que sería el MATLAB de, de FSK. Análogamente, lo mismo se va a estar desarrollando respecto a lo que son el código de la modulación PSK, que tiene la misma, o sea, que tiene las mismas características de muestreo, como podemos ver, pero cada uno con su particularidad pertinente. Por ejemplo, cada sería en este caso, en el MATLAB para PSK, si nosotros hacemos la ejecución, vemos, ¿no? Cómo es la señal, en este caso la señal modulada. Solamente nos hemos enfocado en esta parte de mostrar la señal modulada. Ya no le hemos agregado, en este caso, la señal digital, debido a que ya esto queremos, ¿no? También poder mostrar solamente como un resultado final. Para este caso, nada más. Pero, caso contrario, cuando nos enfocamos en el código de QPSK, si bien es cierto, ese código, mostramos el código que se realizó, tenemos, ¿no? Análogamente, en este caso sí mostramos la señal digital y también la señal modulada. Y también está nuestro MATLAB, que está acá. Si hacemos la ejecución, vamos a poder apreciar. A diferencia de la primera parte que fue ASK y FSK, eh, en este caso me demoré un poco de tiempo en explicar debido a que me pareció precisa ver todos los cambios, hasta inclusive en las de composición, hasta los cambios que yo podría hacer en los bits. Pero en esta parte, ya en la última, solamente he considerado nuestra base de bits, en este caso, ¿no? Que está acá, y ya no consideré la parte de la gráfica de superposición, porque creo que ya en esta parte ya vemos, ¿no? Cómo es la variación que se pueda producir respecto a los cambios de un entrenador. Y por último, ¿no? Que es nuestra señal digital extendida y nuestra señal modulada en QPSK. Son características, cada señal tiene su característica apropiada, y sería en este caso nuestra explicación en MATLAB. Continuando con la siguiente parte de la exposición, bueno, solamente nos estaría dando como una conclusión respecto al trabajo que se ha realizado. Por ejemplo, en ese laboratorio que se trabajó, se pudo ver, ¿no? Que siempre hay, por ejemplo, lo que en la plataforma, en el Newton Meet, ofrece un entorno laboratorio bastante interactivo que nos permite hacer una interacción eh, de la parte física con la parte del software en un tiempo real, ¿no? Y viéndolo en MATLAB, haciendo una comparación también, involucrando a MATLAB, también podemos ver cómo se está creciendo estos cambios eh, en una simulación virtual. O sea, tiene características específicas que nos permiten complementar más los conocimientos. Por ejemplo, ¿no? En lo que es en MATLAB, por ejemplo, implementamos las técnicas de modulación entre los códigos de MATLAB y las señales de entradas físicas de forma eficaz de comprender y experimentar con los conceptos sin la necesidad de hardware físico. Eso es lo importante, ¿no? O sea, en cambio, en el Lucas Media sí, la parte física ya nos requiere en este caso, eh, pues interactuaba con la parte del software, ¿no? En cambio, en MATLAB, parte del software solamente podemos apreciar, ¿no? La gráfica, pero también lo podemos hacer, ¿no? Como se hizo en la experiencia de los 1 y 2,
de que un software, en este caso como fue la Arduino, hubo una interacción y podemos ver que cómo interactúa el MATLAB con el Arduino y la ejecución en tiempo real. Bueno,